este es un ejercicio que responde a la materia de legislación educativa del cuarto cuatrimestre de la Universidad Cuauhtémoc de México en el doctorado de Ciencias de la Educación. Nos solicita que entrevistemos a autoridades educativas de la localidad, el diferente orden. Yo opté por, pensé en el nombre suyo, por su experiencia, como lo hemos conocido, se ha desempeñado como rector en diferentes establecimientos educativos a nivel nacional. Igualmente usted tuvo la oportunidad de ser miembro principal, presidente de ASONEN, que fue la Asociación Nacional de Escuelas Normales, permanente contacto con el Ministerio de Educación Nacional, y ahorita pues está presidiendo lo que tiene que ver con la Escuela Normal Superior del Jardín de Risaralda. Me gustaría que usted nos regalara un marco de referencia de toda su experiencia y parte laboral en los años que usted lleva de la carrera docente. Gracias. No, en primer lugar, pues agradecerle la deferencia de su parte en haber escogido mi nombre, ¿no? Yo, ante todo, pues soy un maestro que he servido con mucha dedicación durante 40 años en el sector educativo, de los cuales he transitado por educación preescolar, primaria, secundaria, media, y actualmente estamos en un intercambio, digamos, de media y educación superior en la normal superior. Tuve la oportunidad de ser maestro de básica primaria, luego coordinador, director de núcleos e internados escolares, rector de varios INEM, concretamente Neiva y Pereira, y luego pasé a la Escuela Normal Superior por llevo espacio de 20 años. En cuanto a mis estudios, pues lógicamente yo soy maestro, casi de nacimiento, porque en la casa mi mamá era maestra, y es una profesión que lleva uno en el alma, ¿no? El otro punto importante, pues yo seguí la línea de licenciatura en Administración Educativa y Planeamiento Curricular. Me orienté por la parte evaluativa, valga la cuña colocarlo ahí, en aras a que cuando nos evaluaban en su momento era una evaluación muy vertical, muy unilateral, y eso a mí me dolía muchísimo y quería auscultar y profundizar en estudiar la maestría en evaluación, y luego 2 especializaciones en orientación escolar y dirección educativa. Es más o menos en rasgos. Perdón. Bueno, muchas gracias, don Jaime. Es un recorrido y un aporte a la educación de la nación. Don Jaime, pues vamos a entrar en materia. Decimos que la primera pregunta que adelantamos es: Colombia ha contado con tratados internacionales relacionados con la educación, de acuerdo con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuéntanos cómo ha podido identificar desde su experiencia en su labor profesional como directivo docente del sector educativo el cumplimiento e implementación de dicho artículo en el ámbito del sistema educativo colombiano. Si usted gusta, le leo el artículo. Tranquilo, no hay necesidad, no se preocupe. Ah, bueno. Pues como quiera, que hay 2 preguntas, la 1 y la 2, que ambas tocan lo mismo. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 2 categorías en lo que tiene que ver con la parte educativa. Hablan de la obligatoriedad y de la gratuidad. En ese contexto, el Estado colombiano, en su constitución política, concretamente el artículo 67, lo plasma y dice claramente que la educación en Colombia es de carácter gratuito hasta grado 9º. En esa concordancia, los derechos humanos plantean que es la educación elemental. Y en esa línea desarrolla la Constitución el tratado que se plantea en derechos humanos. Y es lo que hoy tenemos como una obligatoriedad de la educación. Y la puntualidad es que la hizo obligatoria para el Estado. Yo creo que esa parte se ha venido cumpliendo a cabalidad. Hay algunas normas que se han desarrollado y plantearon varios elementos importantes. En su momento, la gratuidad se plasmó hasta grado 9º, pero también se fisuró cuando algún gobierno dijo que debían pagar. Y efectivamente así fue. Hoy, la ley contempla, la ley 115 dice que es gratuita, salvo quienes puedan pagar. Aparece un gobierno que dice, no, vamos a hacerla gratuita para todos. Desde mi punto de vista, lo que estoy encontrando ahí es que
ahí se comete una inequidad porque es tan malo darle al que no necesita como quitarle al que no tiene. Entonces, en esa línea, pienso que la gratuidad tiene que tener un equilibrio en que vaya focalizada a sectores de la población colombiana que no pueden pagar, porque hay sectores que sí pueden pagar y ahí habría una inequidad con respecto a eso. Entonces, yo pienso que el artículo 67 y 44 de la Constitución Política del 91 desarrollan el Tratado Internacional y el caso que contempla los derechos humanos universales de los derechos humanos. Ese es más o menos como mi panorama que yo podría plantear allí. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con el municipio de Pereira, en lo referente a los artículos 44 y 67, ¿qué piensa usted? ¿Cómo ve ese cumplimiento y cómo se podría hacer un mejor y mayor cumplimiento aquí en el nivel local, en nuestro ente territorial? Pues a ver, yo pensaría que la administración, guardando proporciones de una a otra, han dado cumplimiento. Sí. Según alguna lectura. En algunos casos pensaría yo que se ha excedido, porque ya llegó el momento en el cual el niño no estudia si no tiene transporte, si no tiene canasta educativa, si no le colocan todo en la casa, si no le dan uniforme. Entonces llegamos a un punto también a veces de paternalismo, es mi concepto, porque indiscutiblemente yo pienso que, decía ahora, guardando un poquito de distancias, se ha venido cumpliendo por parte del gobierno municipal. Actualmente ya hay transporte, hay alimentación para jornada única, hay refrigerio reforzado, hay sistema de textos. O sea, yo pienso que se ha ido cumpliendo con cierto nivel de solvencia. Mi sugerencia es que se hiciera un estudio mucho más juicioso para que la focalización se haga como corresponde. Usted, que fue secretario de Educación, tuvo conocimiento y tuvo la posibilidad de vivir en carne propia y aplicar también la política cuando había personas que, como les daban transporte, paseaban la ciudad de un extremo a otro, y yo lo veo injustificado. En esa línea yo creo que es de reorganización del sector únicamente, pero me parece que ha venido dando cumplimiento el municipio. Muchas gracias, don Jaime. Viene otra pregunta, que es, usted tiene una experiencia como directivo docente, como rector, igualmente ha estado al frente como presidente de una organización nacional como ASONEN, y en el nivel departamental en igual cargo por varios años, ASONEN Risaralda. ¿Cuál considera usted que tiene como fin la legislación educativa en nuestro país? Pues Colombia es un país por excelencia lleno de normas. Y desde luego la Constitución dice que es norma de normas. En este momento pienso que hay una riqueza bastante grande, hasta el punto que cuando se expidió la ley 115, que hoy no queda mucho de esa ley porque sí hay unos artículos todavía presentes, pero yo pienso que en legislación Colombia está muy bien. Faltaría un poquito más de acelere en el sentido de darle cumplimiento. Esta pregunta, la podemos ubicar con la cuarta, ¿no es cierto? Porque ahí aparece un grande logro. En 1994, yo no lo dije al comienzo, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con la UNESCO en Bogotá, y cuando la ley 115 se expide en el 94, tuvo una fortaleza enorme en materia de participación. Yo pienso que ahí usted conoció el movimiento pedagógico, y en ese momento FECODE, que en su momento estaba, yo recuerdo que estaba Jaime Duzán de presidente, allí la amplitud del gobierno en materia de concertación para que saliera esa ley fue bastante grande. Veo un vacío ahí porque se habla de ley general, y resulta que ley general solamente la contempló para la educación básica y media, pero no llegó hasta el nivel superior, porque hay otra ley que es la 30, ¿cierto? Entonces ahí teníamos un aspecto, digamos, de macro. Yo no le adicionaría nada. La única debilidad que le encuentro es que hay cosas que no se cumplen. Y ese es un punto que yo sí lo llamaría, es que se cumplieran algunas cosas que están escritas, están plasmadas. Es de una riqueza enorme, porque la ley contempla los fines de la educación colombiana. Si eso se cumpliera a cabalidad, los objetivos de cada nivel y ciclo, eso ya sería mucho. Y la otra parte es que es muy rica en la parte democrática. Yo pienso que como nunca aparecen los gobiernos escolares como una parte del proyecto educativo institucional, y eso no se veía antes. Ya en este momento cada institución tiene unos niveles de autonomía enormes, está también focalizada, y eso es un avance muy grande.
porque ya no vienen los programas hechos desde Bogotá, sino que cada institución tiene que gestionar su propio currículo. Muy bien, aquí hay una pregunta muy interesante para nosotros que somos contemporáneos. Desde el inicio de su experiencia laboral profesional como directivo docente, rector, hasta el momento actual, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que usted ha identificado en el sistema educativo colombiano? Bueno, a ver, los cambios se han dado, yo pienso que para bien, a dos niveles. Uno en la parte gremial, porque lógicamente cuando yo ingresé no había estatuto docente. Y no estaba el decreto 2277, que fue una conquista también muy grande, y ya empezó, ya cuando se profesionaliza el nivel de educación de los maestros, pues entra ya a hablarse de sinónimo de calidad. Ese ya fue un avance importantísimo. Luego, como decíamos antes, se expide la ley 115, pues con más razón, hay cambios fundamentales en la materia de legislación. También en materia, digamos, de reforma curricular. Yo pienso que ahí los maestros, inclusive el CEI de FECODE, han avanzado bastante en eso. La profesionalización del maestro ha sido muy enriquecedora para la calidad también. Yo creo que ese es importante. Algunos cambios de pronto no para bien, desafortunadamente, y es que el peor, diría yo, es haber permitido en el Estatuto de Profesionalización, el 278, que cualquier profesional ingrese al sector educativo. Me parece que esa parte es muy lesiva. Esos son cambios, lógicamente, pero no son para bien. Ahí se perdió un poco de espacio porque, si bien es cierto que el profesional en cualquier rama maneja lo disciplinar, no maneja lo pedagógico. Y yo considero que la educación, el proceso educativo es un acto eminentemente humano, donde tiene como principal centro, digamos, la pedagogía. La pedagogía es la disciplina fundante para la profesión docente, como lo es la ingeniería para el ingeniero, la panadería para el panadero y la medicina para el médico. Entonces, claro, cualquier profesional viene al sector docente y me parece desafortunado que eso sea así. Don Jaime, dice acá que existen en Colombia las suficientes políticas educativas para el cumplimiento del derecho a educación. ¿Cuáles políticas públicas educativas de alto impacto social hace falta para Colombia, considera usted? A ver, para mí, se debe preguntar si para mí no faltan políticas. Lo que decíamos ahora, desde la Constitución, las leyes que se han expedido a partir de ahí son suficientes. Es más, Colombia se gobierna con la legislación que tiene. El aspecto es justamente los vicios que se manejan. En este momento, por ejemplo, se ha modificado mucho el situado fiscal. Hoy tenemos un sistema general de participaciones que, si se lograra volver al situado fiscal, habrían más recursos para el sector educativo. Pero además, si lo miramos, cuando el gobierno planteó la negociación con FECODE, decía es que el sector educativo es el que lleva más amplio el monto en materia de plata del presupuesto nacional. Eso es cierto, pero está muy disperso. Entonces uno encontraría que el aspecto es de focalizarlo, porque no tiene sentido que digamos que hay mucha plata y que hay mucha política, pero no hay inequidad frente a esa parte. Yo pienso que esa parte es de focalizarlo nada más. No, yo no lo quiero desaprovechar. De todo modo, vea, aquí hay una pregunta que me dice: ¿cómo podemos llegar a la gratuidad de la educación superior, actualmente regida por la Ley 30 del 92, en sus diferentes niveles? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, es obvio, voy a hacer una anécdota aquí. Siendo presidente yo de ASONED, me decía un periodista en Bogotá para el periódico El Tablero: ¿por qué cree usted que a los niños les van mal en las pruebas de Estado? Y la respuesta es obvia, porque les enseñamos una cosa y les preguntan otra. ¿Sí? Es un primer elemento. Segundo, esta pregunta, lo que uno pensaría es que el gobierno arbitre más recursos. Si las universidades están financiadas al 100%, pues no habría que cobrar matrícula y habría gratuidad. Pero también es bueno clarificar que hay universidades que tienen mucha plata, pero repito, no se focaliza bien. Entonces, el gasto, lo que podría ser inversión, se convierte en gasto. Y entonces, como hay, digamos, a veces hasta malos manejos, entonces, lógicamente, la salida para las entidades, las universidades, es cobrar. Claro. Y no siempre, porque den más plata, alcanza más. El aspecto es la regularidad con que la manejan. Yo insisto mucho en la ejecución presupuestal, que si hay un buen manejo, si es austero el manejo,
podríamos abarcar una mayor población de gratuidad. Y el otro punto también es revisar muy bien que no vayan a haber muchos infiltrados que pueden pagar y están ahí. Si hubiese una redistribución, podría llegar mucho más a quienes tengan la necesidad de no puedan pagar comparado con quienes sí pueden pagar. Yo creo que es fundamentalmente eso. La educación gratuita a todo nivel, per se, para mí no es sana. También es dañina, porque es bueno revisar exactamente a quién le llega. Bueno, Jaime. Y viene una última pregunta. Compártanos una sugerencia o recomendación para las nuevas generaciones de docentes que están vinculados o que se vayan a vincular al sector educativo colombiano. Yo voy a partir de una máxima cuando estudiábamos, ¿no es cierto? O cuando decimos que no todo tiempo pasado fue mejor, tampoco fue el peor. Pero yo sí añoro la formación de maestros, y lo aplico todo en la normal superior, de otrora, cuando uno se formaba como maestro, no como catedrático. Hoy estamos diciendo nuestro eslogan: queremos formar el nuevo maestro, porque ser maestro es una palabra muy digna y muy grande. Ser dictador de clase es una cosa, por eso tenemos que diferenciar que hay docente, hay profesor, hay maestro y hay educador. Un maestro contempla lo integral, y en esa dinámica pensaría yo que ser verdadero maestro implica mirar al niño en su conjunto para que reflexione su práctica y no para que sea un dictador de clase. Esa es una mirada que tenemos que tener en las instituciones formadoras de formadores, porque no podemos sacar catedráticos más. El llamado es que revisemos nuestra profesión y que la pedagogía como disciplina fundante sea la que oriente nuestro quehacer educativo, entendiendo nuestra labor como la mirada integral del niño. Es fundamentalmente eso, no solamente lo disciplinar, sino que miremos la parte humana. Dice Sabater, y lo subiría: educar consiste en formar e instruir, y nos hemos quedado en la instrucción y la formación se ha ido al garete. Don Jaime, muy agradecido por sus aportes, lo digo del orden personal, y también sé que van a ser valorados por la Universidad Cuauhtémoc de México, que es a quien va a llegar el video. De antemano, muchas gracias.